Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Hola, qué gusto y qué bendición nuevamente estar con ustedes para tener nuestra meditación Vida en Él. Encontramos que cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, Él siempre tiene cosas hermosas y grandes que hablarnos, que enseñarnos y que decirnos. Por eso en este día, en esta hora, vamos a meditar en la palabra del Señor, que la encontramos en Lucas 20 del 1 al 8. Allí vamos a meditar, ¿verdad?, acerca de autoridades espirituales. Vamos a escuchar la palabra del Señor y luego vamos a meditar. Lucas 20, 1 al 8. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, después de que meditamos, de que escuchamos más bien la palabra del Señor, ahora vamos a meditar en ella, ¿verdad? Dice que un día que estando Jesús enseñando en el templo, llegaron los principales, ¿verdad? Un grupo de sacerdotes, escribas y ancianos que eran nombrados por el gobierno como autoridad espiritual del pueblo. Y quieren enfrentar o confrontar al Señor Jesucristo con una pregunta. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad estás enseñando? ¿Sí? Y el Señor Jesucristo pues les habla, ¿verdad?, diciendo, bueno, ellos, si les hace una pregunta, ¿verdad?, y les dice, pues llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y preguntan: dinos, ¿con qué autoridad haces esto? La autoridad que el Señor Jesucristo tenía o tiene viene directamente del cielo, del Padre, ¿sí? Y de ahí se delegan muchas autoridades más a los cuales nosotros tenemos que someternos, como tenemos autoridades terrenales, como el gobierno nos las impone, pero también tenemos autoridades espirituales a las cuales también tenemos nosotros que someternos. Muchas veces nuestros pastores, nuestros líderes religiosos son nuestras autoridades. Y lo que el pasaje a mí me enseña es que tengo que someterme a la autoridad que Dios ha puesto. Que tengo que someterme a la autoridad que Dios ha puesto. Por eso no es novedoso que Jesús tuviera que enfrentarse a este reto de contestar el origen de su autoridad. Nosotros ya sabemos que el origen de su autoridad venía del cielo, venía del Padre. ¿Por qué? Porque Él era el mismo Dios, ¿sí? Y al enseñar esto nos enseña la obediencia a la autoridad. La obediencia a la autoridad, como yo se los acabo de decir hace unos momentos. El Señor Jesucristo quiere que nosotros nos sometamos, la palabra sí lo dice, que nos sometamos a toda autoridad, que nos sometamos a toda autoridad. El Señor Jesucristo les pregunta, ¿verdad? Bueno, pues si ustedes me están preguntando con qué autoridad hago esto, bueno, díganme ustedes si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Y si ellos decían que era del cielo, entonces ¿por qué no creen? ¿Por qué no se someten? Y si era de los hombres, se les iban a echar también encima, porque entonces, ¿qué están haciendo? Ellos deben demostrar su autoridad, pero en obediencia a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está hablando. La palabra del Señor nos habla acerca de la autoridad que nosotros tenemos, de la autoridad que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo y en su palabra santa. En eso nos enseña así
el pasaje que estamos leyendo. Aprendemos este principio del Nuevo Testamento, ¿verdad? La autoridad espiritual de un siervo de Dios. Como siervos de Dios, ¿de dónde viene nuestra autoridad? Pues viene del cielo, viene de Dios. No está puesto usted como siervo de Dios nada más porque sí. Y no va a ejecutar su autoridad como alguien que está usando una vara para golpear, para reprender o para hacer otras cosas, no. Sino que la autoridad que viene de Dios viene, como aquí el mismo Señor Jesucristo lo habla y lo dice, con amor, con ternura, con dulzura. Por eso el pueblo de Dios se somete a esta autoridad. Aprendemos este principio, ¿verdad? Serán los frutos de la palabra y de la acción lo que enseña realmente si nuestra autoridad viene del Señor Jesucristo y si nos estamos sometiendo a Él. Si nos estamos sometiendo a las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Dios tiene esa autoridad puesta en cada lugar, en cada iglesia, y nosotros tenemos que someternos. Es algo así, vamos a decir, nos sometemos, el siervo de Dios se somete al Padre, a Dios, y la gente se somete al siervo de Dios también. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad que Dios le ha puesto. Eso es lo que aprendemos en el pasaje. Eso es lo que a mí me enseña el pasaje, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron y ellos pusieron ahí lo que estaban pensando, si decimos que de Dios, si decimos que de los hombres, pues nosotros mismos nos vamos a echar la soga al cuello, ¿verdad? Respondieron, ¿qué fue lo que respondieron? Que no sabían. Y que sabiamente el Señor Jesucristo, cómo me gusta esto de que el Señor también les dice, entonces ni yo les voy a decir de dónde viene mi autoridad. ¿De dónde viene mi autoridad? El Señor nos enseña que usemos sabiduría, que ejecutemos la autoridad que Él nos ha dado para aplicar la palabra a todo aquel que la va a escuchar, a todo aquel al que le vamos a hablar de Jesucristo. Aprendemos tantas cosas, ¿verdad? Pero nosotros ya, como les decía, vamos mutuamente a someternos. Si nosotros nos sometemos a la autoridad que es Él, también nosotros vamos a tener autoridad con los que están más abajo o con los que vamos a enseñar la palabra del Señor. La autoridad de Jesucristo no se objeta, ni se demanda, solo se reconoce y se obedece. Perdón. Entonces la autoridad viene de nuestro Dios. Vamos a seguir orando por todos aquellos que conocen, que tienen alguna posición de autoridad sobre un grupo de personas. Vamos a orar. Te invito a que oremos. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, gracias porque tú eres nuestra autoridad. Gracias porque te tenemos a ti como la suprema autoridad. Nos sometemos a ti, Señor. Nos sometemos a ti. Pero también, Padre, te pido por los que en este momento te están escuchando a su oído hablar, de que tú los amas y que tú quieres que ellos vengan a ti como la suprema autoridad de sus vidas. Toma control de cada vida, de cada uno, Señor. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, a sujetarnos cada día a tu autoridad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.